Hola a todos y todas. Esta es una ponencia que se va a presentar en el 10º Congreso Virtual Internacional de Educación, Innovación y TIC, EduNovaTIC 2025, y que versa sobre el diseño e implementación de una intervención pedagógica con TIC para los ODS en educación secundaria en la República Dominicana, que fue una experiencia de colaboración entre la Universidad de Burgos y la ONG Interred. Como introducción y para contextualizarlo, pues diremos que la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible ya sabemos que establecen una hoja de ruta esencial para la sostenibilidad no solamente de países por separado, sino por una sostenibilidad global y que sitúa la educación como el motor principal para su consecución. Sabemos que estos objetivos presentan como una guía estratégica para alcanzar esa sostenibilidad global de la que estábamos hablando, en base a un proceso que está intrínsecamente ligado al uso de las nuevas tecnologías, y es verdad, como estas herramientas de acceso al conocimiento y de sensibilización masiva. Bueno, pues bien, reconociendo el papel crucial, ¿no?, que tiene del sistema educativo y la potencialidad, además, de las TIC para amplificar este impacto en el proceso, este trabajo, el que presento, se enmarca en una acción orientada a la formación. ¿Cómo fue? Esto fue una intervención que se llevó a cabo en el mes de agosto de 2024 en la República Dominicana, que llevé a cabo que era una colaboración entre la Universidad de Burgos, puesto que soy profesora docente en ella, y la ONG Interred. También pertenezco a esta ONG. De hecho, la ONG Interred también está ligada, adscrita también como una ONG dentro de ciertos aspectos de la Universidad de Burgos. El propósito pues, fue el de fortalecer el cumplimiento de los ODS en el ámbito educativo, en este caso en República Dominicana. Bueno, pues en este contexto, el principal objetivo se centra primero en que os voy a describir y analizar un diseño metodológico de una intervención pedagógica dirigida al profesorado y al alumnado de educación secundaria que ofrecimos en Santo Domingo. Específicamente en este estudio lo que aborda son las estrategias formativas que implementamos y hacemos hincapié en la integración de ciertos recursos digitales. Bueno, pues vamos a ver un poco cómo se fue dando esta descripción un poco más detallada de esta acción educativa, que puede ser un modelo pues, replicable, y que con ello que garantice pues, que la comunidad educativa adquiera ciertas herramientas necesarias para integrar esta sostenibilidad en su práctica y facilitar así una visión más conectada y global de estos desafíos que tiene la Agenda 2030. Bueno, ¿y cómo fueron los talleres? ¿Cómo fue ese diseño e impartición? Bueno, pues en primer lugar, nuestro propósito era el de mitigar el desconocimiento inicial de los objetivos de desarrollo sostenible de estos objetivos por parte del profesorado y del alumnado, y promover su internalización activa en la comunidad educativa. Entonces, se diseñó e implementó una serie de talleres formativos que iban dirigidos a este profesorado y al alumnado también, todos estos profesores y alumnos de educación secundaria. Estos talleres se concibieron como una intervención educativa que fue estructurada y orientada al desarrollo de esta conciencia crítica y también de conocimiento de los ODS. Vale, en primer lugar, la estructura de estos talleres, que se articuló como señalo en torno a los ODS, primero hicimos una actividad introductoria en el cual tanto profesores como alumnos conocieron la Agenda 2030 y también el contexto dominicano. Así que se hizo una presentación global con TIC y se inició con una proyección de un vídeo explicativo, y después se detallaba la cantidad y la naturaleza de estos objetivos de desarrollo sostenible. Posteriormente se fue analizando más pormenorizadamente cada uno de los ODS, sus metas, la interconexión entre ellos, y por último, y la parte más interesante, fue la de reflexión y contextualización local, es decir,
se aterrizó en lo que ocurría en República Dominicana. O sea que lo que hicimos fue una reflexión común y un debate guiado sobre la aplicación de estos objetivos en la realidad de República Dominicana, porque así se identificaban pues los principales desafíos y oportunidades de este país, ¿no? Que era donde estábamos en relación con la Agenda 2030. Más seguidamente, otra parte fue la reflexión sobre la desigualdad global y de género, que son los ODS 5 y ODS 10. Aquí se emplearon también recursos audiovisuales como vídeos, infografías, para contextualizar la realidad de la desigualdad económica y social a nivel mundial. Y se dedicó una sección específica al análisis de la brecha de género, nos enfocábamos más en el contexto social de la República Dominicana. Así, de esa manera hicimos unas actividades de debate y de reflexión más profunda sobre pues, manifestaciones del machismo en la sociedad dominicana, buscando eso, ¿no? Que los participantes pudieran identificar, nombrar y deconstruir estas dinámicas para impulsar el ODS 5, que es la igualdad de género. Como parte central de esta sesión, se implementó una actividad lúdica y reflexiva que se llama el iceberg del machismo. Inicialmente proyectamos una imagen de un iceberg en una pantalla grande, posteriormente entregamos a los participantes una imagen impresa del iceberg y una lista de palabras que representaban actitudes y comportamientos machistas, pues por ejemplo desde comentarios sexistas hasta agresiones graves, ¿no? Había diferentes niveles. Y se les pidió que trabajaran en grupos para clasificar y ubicar estas actitudes en el iceberg. Y de acuerdo con su percepción, pues qué gravedad tenían unas y qué gravedad tenían otras, y cuál era su visibilidad y cuáles se quedaban, como pasa con los icebergs, dentro del agua, ¿no? Pues trabajaron en grupos y tras la puesta en común pues se hizo un debate sobre las diferencias observadas entre grupos, también las diferencias entre su iceberg y el canónico, el que íbamos a mostrar al final. Y eso fue una manera de concienciar, de por lo menos de situarnos, ¿no? en estos conceptos de cómo veían los alumnos y los profesores, que por cierto trabajaban juntos, cómo veían ellos estas actitudes machistas y dónde las colocaban, ¿no? También otra de las partes del taller muy interesante fue la visualización de la sostenibilidad urbana. Las ciudades, por ejemplo, en República Dominicana son muy diferentes a las que estamos acostumbrados, por ejemplo, en España. Entonces sí que era una forma de abordar esto, y lo que pensamos fue desarrollar una actividad práctica que era la creación de un gran mapa o como una maqueta colaborativa por grupos. Y los participantes lo que hicieron fue trabajar en la proyección de una ciudad ideal. Iban situando y debatiendo sobre qué elementos debían estar ahí, qué elementos estructurales y sociales que eran necesarios pues, para que las personas que vivieran en esa ciudad tuvieran una alta calidad de vida y un bienestar colectivo, pues el transporte sostenible, espacios verdes, acceso equitativo a servicios. Entonces, en esta fase se usaron las TIC también para una investigación previa de los modelos de ciudades que existían, y esta actividad permitió proyectar mentalmente pues, las posibilidades de cambio y reflexionar sobre deficiencias en el entorno actual. Y ellos también interesante cómo veían cómo eran sus ciudades y cómo sería esa ciudad ideal para encaminar también cómo proyectar, ¿no? Como ciudadanos, proyectar cómo debía ser una ciudad. Y bueno, pues con las conclusiones, bueno, estos talleres se fueron dando y fuimos, como os digo, desde un comienzo dando algo general, y después ya pues fuimos más enfocándonos en ciertos talleres que nos parecía que las actividades podían venir muy bien a la reflexión. Y la conclusión es que la experiencia de esta intervención pedagógica, pues la verdad es que describe y se postula como un modelo, como una forma que se podrían hacer las cosas, como tantas maneras, pero una forma, y para la transición de este conocimiento pasivo a la comprensión crítica de los desafíos de la Agenda 2030. Esto es importante porque una cosa es conocer lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, y eso es trabajar con ellos y decir, bueno, ¿y esto cómo
profundizar, que yo creo que es una de las partes más importantes, ¿no? Y sí que, como veis, pues esta implementación de actividades se dio en este marco, como decíamos, de colaboración entre la Universidad de Burgos y la ONG Interred, que permitió a estos profesores y alumnos trabajar como en esa asimilación conceptual que decía, y además práctica de estas metas globales, y superando esa abstracción, ¿no?, que a menudo pues rodea a los ODS, ¿no?, como una frase, un título, un concepto un poco abstracto, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es interesante esta serie de talleres. Sí que el potencial de esta metodología reside en su estrategia de contextualización, porque yo creo que también hay que contextualizar en el entorno en el que vas. No es lo mismo trabajar los ODS en España que trabajarlos en República Dominicana. Son dos cosas diferentes que hay que contextualizar y hay que pensar y reflexionar desde el punto por eso era interesante viajar hasta allí y hablar con los profesores y alumnos de República Dominicana. Creo que hay que contextualizar todo en su país, ¿no? Sí que además, de forma destacada, la actividad del iceberg del machismo ejemplifica esta eficacia, ¿no? Es decir, que el uso de la imagen, el trabajo colaborativo, pues hizo que los participantes identificaran y debatieran sobre la violencia sutil o micromachismo que operan bajo la superficie, ¿no? Eso fue muy interesante porque hay muchas cosas que se quedan bajo la superficie y entonces destaparlas en este iceberg yo creo que vino muy bien a todos, mujeres, hombres, todos. También el ejercicio del diseño urbano colaborativo. Creo que transformar la utopía de la sostenibilidad en un ejercicio práctico que se planifica en comunidad, yo creo que es muy interesante. Aparte del debate final, ¿no? Porque ellos hablaban, hacían una presentación de su ciudad, comentaban a los demás cómo habían ideado una cosa, cómo habían ideado otra, y yo, la verdad que fue esa proyección, ¿no?, de algo como es un ONG sin más, unas palabras a hechos reales, ¿no?, a hechos más reales, más prácticos. Y bueno, pues es que este enfoque refuerza la convicción de que la educación para el desarrollo sostenible debe ser transformadora y capacitadora. Eso, y para ello utilizamos la tecnología, sí que es verdad, en medida de lo que se permite en estos países, ¿no? Y este diseño implementado busca sentar las bases de una ciudadanía activa y consciente y empoderada de su capacidad intrínseca para impulsar un cambio positivo. Esto es muy importante porque hablamos desde el punto de vista de la ciudadanía, pero la ciudadanía es la que tiene esa capacidad transformadora en unión y por eso lo que estamos haciendo es también hablar de ciudadanos que quieren de mostrar, ¿no?, qué nos quieren decir los ODS, cómo los podemos transformar y que la ciudadanía también exija, pida de manera democrática esos cambios, ¿no? Así que en ese sentido creo que el cambio fue positivo. Y la meta final es que esta comprensión crítica se traduzca en comportamientos sostenibles y en una participación, como os decía, democrática que impacte directamente en la consecución de las metas de la Agenda 2030, en este caso en el contexto de la República Dominicana. Y con eso, pues muchísimas gracias y espero que si tienen ustedes alguna pregunta, pues yo voy a estar en el foro y sobre cualquier tema que tenga que ver con lo dicho en esta ponencia. Gracias por escuchar.